Bueno, pues han sido tantos los que me han preguntado sobre cuál comprarse, si el Huawei Watch GT3 o el Amazfit GTR3 Pro, que digo, bueno, vamos a hacer un vídeo de urgencia comparando un modelo y otro, qué es lo que hace uno, qué es lo que no hace el otro y tal, pero ya te digo que aquí lo que vamos a hacer es ir al grano, porque hay muchas cosas que contar. Si tú lo que quieres es ver estéticamente y cómo funciona todo y no sé qué, no sé cuántos, tú te vas a los reviews de todas las respuestas, que para eso están, porque aquí lo que voy a hacer es explicarte mis cosas y mis opiniones y lo que hace uno y lo que hace el otro, para que así puedas decidirte si te compras uno o si te compras otro o cuál te gusta más. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos allá. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos al grano, porque empezamos hablando de los precios. Porque los precios, al tener el Huawei Watch GT3, tiene dos modelos distintos, el de 42 y el de 46 milímetros, tiene dos tamaños que se pueden comprar, pues que sepas que el de 42 cuesta 229 y el de 46 249. En cambio, el Amazfit GTR3 Pro te cuesta alrededor de 200 euros. Incluso lo puedes llegar a encontrar más barato si te buscas la vida y tienes algún código de descuento y tal. Vamos a pasar al diseño y materiales, porque aquí sí que hay cosas que decir. En realidad, en diseño y materiales, bueno, los modelos básicos, los modelos de serie que te vienen del GT3 y del GTR3 Pro de Amazfit son muy parecidos. Las correas son las típicas correas de goma, de fluoroelastómero. Sí que es verdad que hay variantes, pero bueno, nos vamos a basar en estos. El cristal en ninguno de los dos casos es cristal ni gorila ni de zafiro, son cristales templados endurecidos 2,5D con una cierta curvatura en la parte del bisel, nada más. Y luego lo que es la caja, el cuerpo del reloj, en el caso del Huawei es de acero inoxidable, se nota un ligero peso adicional, eso sí es verdad, y el Amazfit es de aluminio. Es más ligero, pero también es un metal más blando. Tú mismo, si eres de los que le da muchos golpes a los relojes, quizá te interesa más el Huawei, pero bueno, eso es cuestión de gustos. Y luego los botones, el botón superior en los dos casos es un botón giratorio que hace scroll, sube y baja los menús, etcétera. Y en el caso del botón de abajo, el botón de abajo del Amazfit es redondo y en el caso del botón del Huawei es cuadrado. Pero vamos, más allá de eso, pocas diferencias más tienen por detrás, ambos son de plástico. Siguiente categoría, los sensores de salud, tanto del corazón como del oxígeno en sangre, del estrés, incluso de la temperatura, porque en ambos casos te voy a decir que tienen lo mismo: funciones de pulsómetro, oxímetro, medición del estrés e incluso termómetro. En ambos casos te miden la temperatura de la piel y las 24 horas, lo hacen las 24 horas. Incluso te voy a decir una diferencia entre los dos, y es importante para algunos, y es que el Huawei Watch GT3 acepta sensores externos, es decir, que le puedes conectar una banda pectoral, un podómetro, un velocímetro o lo que sea, pero lo vas a poder tener. Aquí, en cambio, yo no lo he encontrado. Sinceramente no lo he encontrado, no te lo sé decir. Ambos relojes también tienen sensor geomagnético, es decir, que tienen brújula, tienen altímetro, tienen barómetro. Lo que pasa es que en el caso del Amazfit me he encontrado que el altímetro barométrico no se calibra como se tendría que calibrar, es decir, estando en exteriores me dice que estoy a 112 metros bajo tierra y es algo raro, ¿no? En cambio el otro pues me ha ido mejor, me ha marcado las alturas y todo bastante bien, pero el Amazfit GTR3 Pro le costaba mucho calibrarse a partir de la señal del GPS y una vez que lo he probado no me ha funcionado. Lo tendré que probar más veces, pero cuidado con esto porque ya es un señal de alerta. Y si seguimos hablando de GPS, pasamos a la siguiente categoría, GPS. Vale, aquí tenemos que decir algunas cosas. En primer lugar, el Huawei Watch GT3 tiene un GPS menos preciso que el Amazfit GTR3 Pro. En el caso del Amazfit GTR3 Pro, yo lo he probado y incluso en ciudad te toma las curvas y te hace los trazados perfectamente, prácticamente no se come ningún edificio, no te hace aquello de redondearte excesivamente las curvas, y además tiene una cosa que es muy interesante, que es un GPS muy configurable. Es decir, tú puedes elegir si prefieres
la velocidad antes que la precisión, es decir, que conecte antes y rápidamente al satélite GPS, o si prefieres que tarde un poco más, pero que se conecte de forma más estable, más sólida y precisa para que te pueda medir con mayor exactitud. Y además es que tiene 5 satélites y tú puedes elegir si quieres que use los 5 satélites. Gastará algo más de batería, pero es que tiene 35 horas de GPS. En cambio, el GPS del Huawei está un poco por detrás, ¿vale? Porque en este caso sí que los trazados de carrera los hace pues más redondeados y creo que no tiene el nivel que puede tener el de la Amazfit. Siguiente categoría, la batería. En este caso, el Huawei Watch GT3, como tiene 2 tamaños distintos, también las baterías son de 2 tamaños distintos. En este caso, el de 42 milímetros, la batería te puede durar entre 7 y 4 días según el uso que le des. El de 46 milímetros, al ser más grande, te dura entre 14 y 8 días según el uso que le des. Lo bueno que tiene el Huawei Watch GT3 es que tiene carga inalámbrica, y es carga inalámbrica estándar. Tú lo puedes poner encima de cualquier cargador Qi, del estándar Qi de los que puedes comprar en cualquier sitio, y te va a cargar perfectamente. En el caso de la Amazfit, la carga es magnética, el típico cargador que es un cargador único y personal de este reloj, y bueno, y del GTS también. Y en este caso la batería te dura entre 12 y 6 días, depende del uso que le des. Lo bueno que tiene es, como he dicho antes, que tiene 35 horas de GPS, tiene un GPS muy bien gestionado. Siguiente categoría, las especificaciones básicas. Bueno, vamos a dar un par de datos, porque creo que en ambos casos tienen las mismas capacidades de almacenamiento, 4 GB, pero de estos 4 GB se te quedan aproximadamente en 2,5, un poco menos, ¿vale? O sea que le vas a poder cargar al reloj alrededor de 400-500 canciones en MP3, pero atención con las canciones en MP3, porque lo que he visto es que la Amazfit GT R3 Pro hay algunas canciones que en MP3 que no las sabe leer, no las detecta. En cambio, el Huawei Watch GT3 sí que admite todo tipo de archivos MP3, pero estos algunos sí, otros no. Las pantallas en ambos casos son AMOLED, y en el caso del Huawei Watch GT3 tenemos una pantalla de 1,32 pulgadas en el caso del pequeño, y en el grande de 1,43. En el caso del Amazfit la pantalla es algo más grande, el GTR3 Pro es de 1,45. Cuidado, porque el GTR3, que no es Pro, sí que la pantalla es algo más pequeña, ya es de 1,4. Y en ambos casos la resolución es muy buena, y atención al brillo que tiene el Amazfit GTR3 Pro, porque es algo espectacular de 1000 nits. El Huawei tampoco se queda atrás, o sea que tú puedes salir en un día soleado y también lo vas a ver, pero es que este es espectacular, este te duele la vista y todo. Siguiente categoría, aplicaciones y sistema operativo. Bueno, pues en este caso el Huawei tiene un sistema operativo que es muy fluido, muy visual, es muy bonito. Estéticamente a mí me gusta mucho cómo está diseñado, ese diseño de esos circulitos de las aplicaciones que se parece mucho al Apple Watch, bueno, pero se ve muy bien. Y además, bueno, las aplicaciones que se le pueden instalar son aplicaciones reales, hechas de verdad, aplicaciones de terceros que son compatibles con el reloj, pero hay una lista de muy pocas. Quizá hay unas 20 aplicaciones que se le pueden instalar. Supongo que con el tiempo se van a ir desarrollando nuevas aplicaciones compatibles con el GT3, pero no hay que confundir con la completa App Gallery que tiene el Huawei Watch 3, que es su hermano mayor. En este caso son muy pocas las aplicaciones de terceros que se le pueden instalar, pero es que en el Amazfit GTR3 Pro las aplicaciones que se le pueden instalar todavía son menos, y además es que son aplicaciones que son como utilidades tontas, ¿no? Vale, sí, una calculadora y tal, pero no hay aplicaciones de usos importantes. Sí, alguna habrá, pero son muy pocas, tienes como 10 o 15, no le puedes poner más. Entonces, esto y no tener aplicaciones de terceros es lo mismo. El sistema operativo nuevo que tienen, que se llama Zepp OS, bueno, está bien, es algo más fluido, funciona bien y tal, pero se nota una cierta diferencia. Me gusta más el Huawei que Zepp OS. El de Huawei es Harmony 2.1. Siguiente categoría, ¿qué tal en deporte?
Bueno, pues que sepas que el Huawei Watch GT3 tiene alrededor de 100 modalidades deportivas que te puede medir, pero tiene una cosa muy buena, es que puedes importarle rutas en formato GPX, es decir, cualquier ruta que tú te descargues de tu página web o de tu servicio favorito de senderismo o de caminatas o de rutas para ir a correr, pues lo puedes importar al reloj y el reloj te va a mostrar la ruta y te va a ir dando las indicaciones. Eso está muy bien porque en un reloj de esta categoría es muy difícil encontrar eso. Es que no lo tiene ni su hermano mayor, no lo tiene ni el Watch 3, que yo creo que tarde o temprano lo va a tener, ¿no? Pero de momento solo lo tiene el Huawei Watch GT3 y además se sincroniza con Komoot, que es una especie de Wikiloc, es como otra página web, otra aplicación de rutas y tal, o sea que va muy bien. Por parte del Amazfit no tiene rutas, no funciona con rutas, ni se le pueden importar, ni se sincroniza con ninguna aplicación de senderismo, o sea que por este lado no te va a ayudar demasiado, pero sí tiene hasta 150 modalidades deportivas, incluyendo los deportes electrónicos. Que dices, hombre, mira, cuidado. No, está muy bien, porque una persona en Telegram, en el canal de Telegram que hemos abierto hace poco, por cierto, puedes ir a verlo, que se habla de todas las marcas de relojes y de cuál me conviene más, cuál me conviene menos, dudas, etcétera, resolución de problemas. Vale, ve a mirarlo porque está muy bien. Pero en el canal de Telegram, una persona me dijo, oye, ¿y tiene la actividad de tenis? Y digo, sí, y le mandé un vídeo con todas las cosas que mide la actividad de tenis y me quedé sorprendido porque te pregunta si eres diestro o eres zurdo, te dice los golpes que das, los reveses, los servicios, pero dices, madre mía, pues está muy bien, o sea, no es aquello de solo las calorías y el tiempo, no, es que es tenis. Siguiente categoría, NFC, pagar con el reloj. ¿Alguno de los dos lo tiene? No, ninguno de los dos lo tiene. Tengo mis dudas de que el GT3 tenga el chip incorporado, pero en los países occidentales no funciona, como si no lo tuviéramos. Mientras que el Amazfit GTR 3 Pro, pues que yo sepa, pues tampoco lo tiene. Corrígeme si me equivoco, pero yo diría que no lo tiene. Y en ninguno de los dos casos vas a poder utilizar el NFC ni los pagos con el reloj. Que lo tengas claro, porque si quieres comprártelo y para ti es una condición indispensable que puedas pagar con el reloj, con ninguno de los dos lo vas a tener. Siguiente categoría, asistente de voz. El asistente de voz, en el caso del Huawei Watch GT3, es el asistente propio de Huawei, que se llama Celia y que de momento está muy verde. No se puede hacer prácticamente nada con Celia. Le preguntas alguna información y te la da si es que te entiende, porque en la mayoría de casos no te entiende. No puedes controlar ninguna domótica de la casa, pero en el caso del Amazfit GTR 3 Pro, aquí sí que viene con Alexa incorporada, o sea que vas a poder controlar los aparatos conectados que tengas en casa, vas a poder preguntarle cosas, vas a poder pedirle recordatorios y vas a poder, utilizarla como un usuario de Alexa normal y corriente. Lo único que vas a perder es que no te va a responder con la voz, porque no habla Alexa en este caso. Los relojes tienen altavoz y tienen micro en ambos casos. Puedes hacer y recibir llamadas, eso sí, pero el altavoz en este caso no le va a servir a Alexa para hablarte. Y ahora que hablaba de hacer y recibir llamadas, hay una categoría parecida que es las notificaciones. ¿Puedo responder mensajes? Bueno, pues en estos casos no puedes responder WhatsApps, no puedes responder mensajes de ningún tipo, así que nos vamos a quedar con poder eliminarlos y ya está, nada más. Hay especulaciones sobre si el Huawei Watch GT3 podría llegar a responder mensajes de WhatsApp, de Telegram y notificaciones. ¿Por qué? Pues porque el Huawei Watch 3, su hermano mayor, ya puede responder WhatsApps. Vale, pero hay una diferencia muy importante y es que el Watch 3 tiene una versión de Harmony OS, del sistema operativo, mucho más completa, mucho más grande y mucho más potente. En este caso, el Harmony que lleva el GT3 es mucho más reducido, es una versión light del Harmony, del sistema operativo tan famoso de Huawei. Más que nada porque este reloj solo tiene 32 megas de RAM, no vas a poder hacer gran cosa con este Harmony. Y por lo tanto yo tengo serias dudas de que vayan a llegar las respuestas de WhatsApp al Huawei Watch GT3. ¿De acuerdo? Ojalá me equivoque. Y si ya han llegado, pues mira, eso que tenemos. Pero de momento, nada de nada.
Siguiente categoría, la resistencia al agua. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer con estos dos relojes? Bueno, pues en realidad vamos a poder hacer exactamente lo mismo porque los dos tienen la certificación de 5 atmósferas para poder nadar con ellos. Os recuerdo que con IP68 no es suficiente para poder nadar con ellos. Las marcas ya te recomiendan que si solo es IP68 te puede llover y no le va a pasar nada, te puedes tener salpicaduras, lavar los platos, etcétera, pero solo con agua fría. El gran enemigo, que sepáis que es el agua caliente, ¿vale? Hace unas cuantas semanas que lo vengo diciendo. Si quieres más información, aquí tienes, o en la descripción tienes un vídeo donde te explico las certificaciones de la resistencia al agua y de todo esto para que lo tengas muy claro, que no te puedes duchar con ningún reloj, y aquí lo explico, y por lo tanto con estos tampoco. ¿Nadar? Sí, todo lo que quieras. Siguiente categoría, el análisis del sueño. Bueno, pues en este caso creo, en mi opinión, que gana Amazfit. ¿Por qué? Pues porque Amazfit te da una gráfica, aparte de las fases del sueño, la puntuación, algunos consejitos, te da una gráfica de cómo te ha ido el corazón, te da otra gráfica de cómo te ha ido la velocidad de respiración y además te dice si te has dormido dentro de la media de la gente de tu edad o te has dormido más tarde que la gente de tu edad o te has levantado más pronto, más tarde, etc. O sea que tiene más cosas y además detecta siestas. Tiene más cosas el Amazfit GTR 3 Pro que el Huawei Watch GT3. Bueno, y terminamos con mi opinión, con el veredicto, porque hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿cuál me compro? ¿Cuál es mejor? ¿Con cuál te quedarías? ¿Con el Huawei Watch GT3 o con el Amazfit GTR 3 Pro? Bueno, pues te voy a decir mi opinión y creo que lo voy a dejar bastante claro. En mi caso, me gusta más los materiales, los acabados, el diseño, la presencia del Huawei. Estéticamente me gusta más el Huawei. Si tú eres una persona que valoras mucho la estética, yo creo que es mucho mejor un Huawei Watch GT3, incluso el de 46, que es precioso, incluso el que tiene la correa metálica es maravilloso, y luego tiene otra cosa que le falta al Amazfit, que es el tema de las rutas, de la importación de rutas. Si tú eres una persona que hace senderismo, que le gusta seguir rutas y tal con un reloj, no tienes que comprarte uno de 500 o 600 euros, no tienes que comprarte un Fenix para seguir rutas bien seguidas, no, con este también lo puedes hacer y además se sincroniza con Komoot y eso es algo que el Amazfit no tiene. ¿Pero qué pasa con el Amazfit? Bueno, pues que atención, porque el Amazfit tiene un asistente de voz que es maravilloso, que es el asistente de Amazon, Alexa. También creo que gana en las funciones de GPS porque tiene un GPS más preciso, al menos en el seguimiento de las rutas y de las trayectorias y del recorrido lo hace mucho mejor. También es más configurable y luego también tiene un análisis del sueño, creo que algo mejor. Por lo tanto, si tú valoras más el asistente de voz, las funciones, que vaya todo bien, además es compatible con iPhone. Este es relativamente compatible con iPhone y este es completamente compatible con iPhone, pues quédate con el Amazfit GTR 3 Pro. Yo en mi caso, ¿cuál me quedaría? Es complicado, pero creo que solo por tener Alexa ya me quedaría con el Amazfit GTR 3 Pro. Pero bueno, eso es una cuestión personal, tú decidirás en función de tus intereses. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!